colación el artículo que escribieron ayer sobre vos, que es medio triste, pero hay una parte del artículo que está buena porque dice que tu poesía necesita de tal cosa para, o tu literatura necesita de tal cosa para existir. Y a mí me gustaría preguntarte que, o sea, yo creo que está equivocado porque el muchacho dice de menemismo, sí. Es muy triste eso, estar así. ¿No? ¿De qué necesita tu literatura para, o sea, qué es necesario para que haya algo, una frase, una imagen, algo? Yo pienso que son como situaciones. Por ejemplo, hoy pensaba, estaba sentado ahí y empecé a pensar que todas las veces que había ido a encuentros de lectura como para leer o para escuchar, y empecé a pensar qué bueno poder haber en algún momento tener la capacidad de poder transmitir todo lo que sentí, o sea, como transmitir experiencia, acumular experiencia, y poder escribir un relato, o un relato que puede estar situado en esa digamos, como en ese marco. Por ejemplo, este relato es muy puntual porque yo lo que quise hacer era, partió de un ejercicio narrativo nada más, ver la posibilidad de que podía escribir un relato. Entonces, como no tenía capacidad para escribirlo, a priori, lo que dije es voy a escribir sobre una madre y sus 4 novios. Entonces ahí se me armaba como el esquema. ¿Viste? Y después mi mujer me contó, se me habían ocurrido los 3 primeros y mi mujer me dijo, che, ¿sabes qué tal trabaja en los techos? Y dije, bueno, mirá, el cuarto es ese. Y después empezás a trabajar y te empieza a decir el texto también, por dónde va. Y yo lo que pensaba era, es que bueno poder, digo, ¿por qué está toda esta gente? Por todos los que nos juntamos acá, los 10, 12 que somos acá, ¿no? Pensaba cada uno con su destino particular y lo que le pasó a la mañana cuando se levantó y lo que tenía que hacer y cada una de las cosas que tenía que estar acumulando, y pensaba cómo toda ese panorama de experiencias después va confluyendo, ¿viste? Como la canilla, cuando se junta el agua y va quedando ahí agarrado en esa especie de pequeña rejilla que es lo que estamos haciendo acá nosotros ahora. Como que quedamos entre un montón de cosas que pueden fluir en el día, de nuestras experiencias individuales, en algún momento coincidimos todos acá y quedamos agarrados acá y estamos escuchando lo que escriben los demás y hablando y charlando y sobrellevando también la vida. Entonces lo que pensaba era que eso me había pasado un montón de veces en diferentes situaciones, en lecturas con mucha gente, en lecturas con 2 personas, yo como ir a escuchar leer a otras personas, ir a escuchar a personas y escuchar leer a tipos que por ahí me parecían geniales cuando leían y después cuando yo les leía el texto yo, me parecía que eran muy histriónicos pero que el texto después se debilitaba y lo contrario, ¿no? Por ahí a alguien que vos no tenés experiencia o nada y de golpe el oído se te empieza a abrir porque el tipo empieza a decir algo que se te comunica inmediatamente con tu experiencia y hace como una simbiosis. Entonces, lo que pensaba era que bueno poder escribir por ahí un relato o en una novela o en algún lado y transmitir esta cosa que nos pasó, que me pasó a mí en mi vida, que fue durante un montón de tiempo irme juntando al tuntún total con personas para escuchar o para leer relatos, poesías, que es algo muy insensato en un sentido, porque como que tiene más lógica otras cosas que vos hacés en términos capitalistas. Esto es como completamente insensato. Porque precisamente en ese laburo donde laburo esta cosa como más de microbio, de microbiar, es donde a mí me resulta que pasan las cosas que muchas veces son más interesantes. Porque yo pensaba, bueno, si podré captar eso, ¿no? ¿Viste? Entonces la respuesta es eso, que como que trabajás de experiencia, de que el oído se abre y vos empezás a acumular experiencia y trabajás y pensás en eso. Está bien. Y cómo lo transcribís, ¿no? Está bien. ¿Vos empezaste escribiendo poesía o...? No, yo empecé escribiendo relatos, novelas. Sí, hay una novela que yo me acuerdo. Sí, escribí una novela hace un montón y después relatos y después lo que empecé a hacer es, como yo no sabía manejar los poemas y las novelas y los relatos, se me iban de las manos, lo que empecé a hacer fue hacer como, a hacer como bonsáis, o sea, reducirlos, para eliminar la posibilidad al máximo de error nada más. ¿Viste cuando vos decís, voy a un lugar, a una casa, a un cumpleaños, no conozco a la gente, voy a tratar de no hablar mucho para eliminar la posibilidad de error al máximo y de pasar inadvertido y no sobrellevar, no tener que sobrellevar. Y bueno, me parece que algo de eso tenía que ver. Empecé a trabajar, por ahí había unos relatos que eran como relatos medio largos que no tenían sentido, los empecé a trabajar, a cortar hasta que se convertían en pequeños relatos. En poemas, los primeros poemas son también como pequeños relatitos. Está bien. Y después, o sea, es como y ahora hay como una vuelta a la narrativa, al relato, o sea... Sí, lo que pasa es que después lo que me empezó a pasar es que, no
no sé si le pasa a veces, viste que a veces vos mirás fotos tuyas y decís, che, qué increíble la ropa que tenía puesta en esa época. Yo hace poco Laura Whitton nos mostró una foto que cuando éramos chicos, decía, ¿cómo me pude poner esa campera? Viste que decís, ¿qué me habrá pasado en ese momento? ¿Por qué usaba eso? ¿Por qué tenía eso? ¿Por qué? Y a mí también a veces te pasa con lo que tiene que ver con tu sistema de expresión, es que muchas veces vos trabajás una cosa y de golpe tu misma discusión de experiencia con lo que vas haciendo te empieza a pedir otro tipo de relato, de narración, ¿no? Entonces para mí en un momento el poema que yo escribía como más acotado, más parecido a un haiku, ¿no? Como dice, era como un viejo pony, no funcionaba más, no, para mí era como que no me satisfacía más ese tipo de escritura, ¿viste? Entonces me empecé a sentir ganas de soltarlo, ¿no? De empezar a ver si podía escribir, por ejemplo, poemas más largos, ¿no? Ver cómo funcionaban eso y aparte darte cuenta que un poema más largo también requiere de un montón, pues había estudiado Eliot y todo lo que dice sobre el poema largo, que es como una cosa media complicada en ese término, ¿no? Vos te pones a pensar y estudiar y cómo va a funcionar y cómo va a trabajar el poema largo para que alguien que lo lea o que lo escuche esté atento y el poema no se envenene, no se... ¿Viste cómo esa enfermedad que le pasa a las personas en las piernas, con las venas? Se puede pasar eso el poema. Entonces digo, ¿cómo iba a trabajar eso? Y después ese mismo poema empezó a ganar como más espacio y yo sentía que tenía más respiración de relato. Viste que lo que me llegaba al oído era como una respiración más larga. Entonces, naturalmente empecé a hacer, sin ninguna expectativa tampoco, porque no es que yo pensaba, bueno, estos relatos fueron como escritos muy al tuntún. De hecho, acá hay un relato que se llama Asterix, que yo en un momento creo que te lo pasé a vos cuando era una novela. Que era como una especie de protonovela que no tenía ni ton ni son. Bueno, ahora no sé qué tiene ton ni son, pero fue como, yo lo fui acotando un poquito más, fui trabajando un poco más, tardé 10 años en escribirlo. O sea, siempre estaba muy cerca del tema de la experiencia, entonces no podía convertirlos en personajes a los personajes. No sé cómo estás haciendo vos, pero viste que lo que te pasa es que por ahí, vos decís los murmurantes. Yo cuando a mí me gustó mucho, viste lo que decías y todo eso, pero veía que ahí hay un trabajo con la experiencia, que es en el momento la persona que vos identificás como, salvo que seamos como Tolkien, no la Tierra Media y todo, no tienen, digamos, un referente inmediato, claro. Pero vos trabajás con algo y te cuesta mucho que esa persona que a vos te produjo la emoción para escribir o que te llamó la atención, cómo te separás en algún momento de esa emoción para convertirlo en significante, ¿no? En que funcione también para mí. Porque para que los murmurantes funcionen para mí, vos tenés que haber logrado un trabajo con eso que me permita a mí entrar. ¿Entendés? Porque si no, vos quedás pegado a los murmurantes y a mí no me... Claro. Desde el nombre que elegís, y como, por ejemplo, en el relato, la parte en que también los del primer relato, me salen los Sandoval. Centurión. Son geniales también. Y como esa cosa muy visual que... Cuando los tipos salen de la puerta, que son más chiquitos porque ellos se agachan para salir, vos lo ves como si los construyeran la pared. Fantasma, claro. Sí. Claro, eso para mí está bueno, es muy difícil de lograr y lo que produce, yo pensaba el otro día, que cuando vos vas escribiendo un relato, a mí lo que me pasa muchas veces es que cuando leo un relato de relatos que me llegan, lo que vos lees, lo que te pasa es que durante mucho tiempo estás leyendo, yo digo esto es literatura, no está ni bien ni mal, yo lo siento como literatura. ¿Viste? Como algo que, nada, como que lo puedes leer en el avión, lo pasás. Pero de golpe hay momentos en que vos sentís como la cápsula de experiencia. Que alguien te está transmitiendo algo, ¿viste? Te hace anclar en eso y eso se ramifica. Bueno, como en el caso de esa imagen, para mí, lo que produce esa imagen en el relato es que para todo el relato. ¿Me entendés lo que digo? Porque después puede haber todo un relato donde alguien te cuente algo que está bueno y que está interesante y que es sofisticada la construcción, inclusive desde el argumento, pero que no tiene esquirlas de esa cosa que yo digo que es transmisión de experiencia, no sé, que te queda, como cuando Inés dice, bueno, las nubes fueron los primeros dibujos animados. A ver, vos podés decir que eso es ingenioso, pero a su vez también está transmitiendo un montón de cosas que tienen que ver con una comunicación de experiencia, vos empezás a pensar tus propias cosas, metés y después empezás a pensar, seguramente eso que dice ella, ya está en mí y yo lo voy a usar. Después, no voy a usar con lo de las nubes, pero seguramente eso después se metaboliza en el trabajo de todos los demás, ¿no? Como a veces te pasa que uno tiene experiencia escribiendo y
porque sos periodista, porque escribís un montón, y te pasa que tenés un personaje dentro de una pieza y no lo puedes sacar. ¿Viste? Estás ahí y decís, ¿cómo saco este personaje de la pieza? No lo puedo sacar. Entonces, de golpe lees a otra persona que quizás tiene menos prejuicios que vos, porque uno también, a medida que va escribiendo mucho y leyendo mucho, se convierte en un prejuicioso. Y eso es involutivo para un escritor. Yo de golpe hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Javier Ragó, que es muy violento escribiendo. Y me gusta porque el flaco, si tiene un personaje dentro de una pieza, lo saca con una combi, ¿entendés? Pone una combi y rompe la pared y salen todos. Y vos por ahí estás pensando, bueno, ahora voy a hacer... Y en esa ramillete de cosas que vos pensás también empezás a pensar con toda la literatura, cómo lo sacaron y cómo lo meto después, ¿viste? Y eso te estrangula, te envenena, ¿no? Que es como pensar dentro de la literatura. Terminás envenenándote de literatura. Que me parece que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Como lector y todo, empezás a acumular información. Fíjate, cuando juegan, siempre me llamaba la atención, yo cuando era chiquito me gustaba ver partidos de ajedrez. Entonces agarraba Clarín y seguía la jugada de Korchnoi y Karpov, que estaban jugando en ese momento. Me da cuenta que los tipos replicaban jugadas, que es lo que hacemos todos los escritores, replicaban jugadas. Todo el tiempo hay jugadas que ya estaban estudiadas. En algún momento, había un momento en que uno de los dos se salía de la jugada. Hacía, ¿viste? Y desarmaba, y vos veías, es increíble el ajedrez, porque vos ves cómo eso producía, como te diría, un tumor, ¿no? ¿Viste? Como en ese sentido también yo lo identifico mucho con la naturaleza, ¿viste? La naturaleza es de derecha, claramente de derecha, porque la naturaleza, la naturaleza es súper salvaje, la izquierda aparece como un tumor. En la naturaleza, ¿viste? El más débil de la manada se tiene que morfar el león, esa es la ley de la naturaleza. La izquierda que dice, no, flaco, al más débil lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar, lo vamos a proteger. Digo, esas cosas que se salen de la norma, que producen como una especie de tumoración, ¿no? De cosas, es lo que a mí me resulta interesante de pensar. En literatura nosotros estamos replicando, ¿no? Vos decís, bueno, lo que vos trabajás vos con el esquema del relato, yo automáticamente empecé a pensar, ¿viste? En los relatos que leí hace poco de los italianos, que cuentan muchas historias así sobre pueblos, empezás a pensar con todo el bagaje que tenés de literatura, ¿no? Y entonces después hay que ver en qué momento uno produce la jugada, pero que la jugada también no tiene que ser una jugada como decirte, prefabricada. Tiene que ser, ¿me entiendes lo que quiero decir? Tiene que ser una jugada real, tiene que ser como vertical, tiene que ser de verdad. O sea que vos cuando la ves, identificás que ese tipo está haciendo una jugada de verdad, no está haciendo como una cosa puramente gestual. Bueno, y ahora escribo, no sé, el Martín Fierro al revés. Bueno, lo que está bueno es escribir Martín Fierro al revés y que vos le encuentres a eso honestidad. Que vos digas, esto sí, entró a funcionar, ¿entendés? Está haciendo algo que realmente tiene el mingitorio de Duchamp. Bueno, ya está, ¿viste? Esto funcionó en un momento, para un determinado momento produjo una interrupción en un montón de cosas. Ahora, bueno, veamos, no puede ser siempre el mingitorio, hay que ver cómo funciona. Si es real, si es verdad, ¿no? Si funciona de una manera... Bueno, eso. La verdad que a mí lo que me pasa es que me gusta más que leer yo, escuchar, ¿viste? Porque eso te hace trabajar el oído, está bueno. Entonces vos te llevás, porque él usó 10, 9, 8. Entonces veía como ese recurso, a mí me resultaba un recurso sintético que me resultaba interesante como evolución de narración y de transmisión de experiencia. Sí. Porque si no está ligado a eso, es publicidad. ¿No? Es como... Sí, está bueno. Claro. Entonces vos ahí después vas viendo, bueno, ¿por qué vos haces eso? ¿Por qué elegís eso? Los nombres de los tipos, cómo funciona, la forma en que el personaje... Después te dan ganas después de leerlo, ¿no? Está bien. Buenísimo, che. Nada.